A lo largo de la evolución humana, nuestra especie ha superado retos impresionantes que nos han permitido alcanzar avances asombrosos en diversos campos, especialmente en las últimas décadas. Hoy, la tecnología ha redefinido nuestras vidas y la esperanza de vida promedio ha alcanzado niveles que hace siglos habrían parecido inalcanzables, rondando los 73 años a nivel global. Sin embargo, este progreso no ha sido lineal y el camino hacia el presente ha estado lleno de dificultades y periodos de sufrimiento. La historia de la humanidad está marcada por tasas de mortalidad extremadamente altas y una lucha constante por la supervivencia, reflejada en las esperanzas de vida de épocas pasadas. En la antigua Roma, por ejemplo, la esperanza de vida rara vez superaba los 30 años, y en otras civilizaciones antiguas, como en Egipto o Mesopotamia, la situación no era mucho mejor. Estos números nos muestran lo desafiante que fue la vida para nuestros antepasados. Al retroceder aún más en el tiempo, los primeros miembros del género Homo vivieron en un mundo brutalmente hostil, donde la supervivencia era una lucha diaria contra la muerte. Enfrentaron un sinfín de adversidades, enfermedades desconocidas que diezmaron sus cuerpos, escasez extrema de alimentos que los empujaba al borde de la inanición y depredadores salvajes que acechaban a cada paso, dispuestos a arrebatarles la vida en un abrir y cerrar de ojos. Su existencia era una constante batalla por respirar un día más, atrapados en un ciclo implacable de sufrimiento y desesperación. Sin embargo, entre las distintas especies del género Homo, hubo una que vivió en condiciones especialmente duras, el Homo habilis. Según investigaciones científicas, esta especie, considerada una de las primeras en mostrar características humanas, experimentaba una esperanza de vida extremadamente baja, de tan solo 12 años. Esta cifra, impactante y sombría, pone en evidencia el abismo que separa sus vidas de las nuestras, mientras que hoy gozan de avances médicos, tecnología y una calidad de vida que nos permite alcanzar edades avanzadas. Aquellos primeros humanos vivían atrapados en un entorno de constantes peligros. La mortalidad infantil era altísima, lo que condenaba a muchos a una muerte temprana, sin alcanzar ni siquiera la adolescencia. El Homo habilis vivió en un entorno tan implacable que la tasa de mortalidad de la especie podría haber sido incluso mayor de lo que se ha estimado. En un estudio realizado, se observó una alarmante ausencia de recién nacidos e individuos infantiles, lo que sugiere que la mortalidad en estas etapas de la vida era extremadamente alta. Esta falta de jóvenes indica que la esperanza de vida de estos humanos primitivos probablemente fuera aún más baja que los escasos 12 años que comúnmente se les atribuye. Vivir tan poco tiempo, enfrentándose a una constante lucha por la supervivencia, hace del Homo habilis una de las especies humanas más desafortunadas de la historia, con una vida marcada por el sufrimiento y la muerte temprana. Este escenario tan sombrío tiene su explicación en una serie de factores, tanto internos como externos. En primer lugar, el Homo habilis fue una de las especies humanas más pequeñas que jamás haya existido. Su altura promedio no superaba los 1,2 metros, un 32% menor que la de los humanos modernos. Este cuerpo diminuto los hacía vulnerables a todo tipo de lesiones y complicaciones, pues su estructura ósea no estaba lo suficientemente desarrollada para protegerlos adecuadamente en su entorno hostil. Su tamaño reducido y su fragilidad física eran desventajas significativas, particularmente cuando se enfrentaban a los peligros de un mundo lleno de depredadores. Una de las principales dificultades para el Homo habilis era su vida
parcialmente arbórea, ya que pasaban una buena parte de su tiempo en los árboles. Aunque su anatomía aún conservaba algunas características simiescas, no estaban tan adaptados a trepar como los chimpancés, lo que les dificultaba moverse ágilmente entre las ramas. Esto los hacía propensos a caídas, algo que también experimentan los chimpancés, quienes suelen caer al menos una vez de forma significativa durante su vida. Para el Homo habilis, estas caídas podían ser fatales debido a su pequeño tamaño y a la fragilidad de su estructura ósea, lo que aumentaba aún más la tasa de mortalidad. A pesar de su habilidad para trepar y balancearse, habilidades que en otras especies de primates son esenciales para escapar de los depredadores, el Homo habilis no se beneficiaba plenamente de estas destrezas. Esto se debía a su dieta, que estaba basada en carne y recursos difíciles de obtener. Su alimentación no solo era limitada, sino que era potencialmente dañina para su salud, ya que incluía huesos y materiales vegetales duros, lo que causaba un desgaste dental significativo. Esto, sumado a la escasa disponibilidad de alimentos, los obligaba a comer lo que estuviera a su alcance, incluso si eso no era lo más adecuado para su supervivencia. Por lo tanto, una destreza como trepar no resultaba tan valiosa cuando la vida cotidiana del Homo habilis estaba llena de dificultades derivadas de su entorno y su alimentación. Si bien muchos piensan que los Homo habilis, al ser humanos primitivos, se alimentarían principalmente de plantas, en realidad su dieta estaba fuertemente centrada en la carne. De hecho, los Homo habilis tenían uno de los mayores niveles de consumo de carne observados en los seres humanos. Sin embargo, no todo era carne en su dieta. Los Homo habilis también consumían frutas y verduras, pero su fuerte dependencia de la carne los obligaba a abandonar con regularidad la seguridad de los árboles. Esta inclinación por la carne se veía agravada por su afición a los peces, lo que los llevaba a acercarse al agua y, por ende, a los peligros que allí acechaban. La obtención de estos recursos, sin embargo, no era tarea fácil. A pesar de su tamaño pequeño, falta de musculatura y tecnología limitada a simples herramientas de piedra. Algunos estudios sugieren que los Homo habilis se especializaban en la recolección de una amplia variedad de alimentos, aunque su capacidad para cazar o defenderse era muy limitada. Los Homo habilis eran, por tanto, presas fáciles. Su pequeña estatura y falta de defensas significativas los ponían en una posición vulnerable frente a los depredadores. En el mejor de los casos, podían defender cadáveres de chacales y guepardos, pero esta victoria no significaba mucho, ya que vivían en un territorio habitado por grandes carnívoros que competían por su comida y además los atacaban con regularidad. Los Homo habilis vivían bajo una constante amenaza de ser eliminados por una gran variedad de depredadores, cada uno con su propia y temible forma de matar. Al menos, en términos de la muerte, había algo de variedad. La vida del Homo habilis no fue fácil, pues no estaba solo en su entorno. Compartía el mundo con otras especies de Homo, como Homo erectus y Homo rudolfensis, además de primates como el Paranthropus boisei. La convivencia entre estas especies no siempre fue pacífica, y aunque los Homo habilis eran pequeños y menos adaptados a la vida terrestre, tenían que enfrentar no solo a otras especies humanas, sino también a un enemigo inesperado, el gigante primate Dinopithecus, un pariente cercano de los babuinos. Este primate tenía colmillos enormes y una musculatura impresionante, lo que lo hacía 3 veces más grande que el Homo habilis y un depredador potencial para ellos. Los cocodrilos gigantes, en particular los del género Crocodylus,
fueron una de las pesadillas acuáticas más temibles para los Homo habilis. Estos reptiles, mucho más grandes que los cocodrilos actuales, acechaban en las aguas cercanas. Como si no fuera suficiente el peligro que representaban los depredadores terrestres, los Homo habilis también se veían amenazados por estos enormes reptiles que cazaban a sus presas con una destreza mortal. Los Homo habilis, con su costumbre de pescar con las manos, se exponían directamente a los ataques de estos animales. Era casi como si buscaran un encuentro con su destino, ya que al estar cerca del agua, eran vulnerables a los cocodrilos, que no dudaban en lanzarse al ataque. Aunque los cocodrilos eran una amenaza mortal, los grandes felinos y las hienas también representaban un peligro constante para los Homo habilis. En particular, las hienas, que cazaban y se alimentaban de sus presas de manera despiadada, formaban una de las principales amenazas. Varias especies de hienas perseguían a los homínidos, pero las más peligrosas eran la Chasmaportetes y la Pachyrhocutta brevirostris. La Pachyrhocutta, una de las hienas más grandes, tenía una mordida extremadamente poderosa, capaz de romper huesos y desgarrar carne con facilidad. Esto les permitía acceder a la médula ósea de sus presas, un recurso valioso que probablemente atraía a estas hienas a los cadáveres de los Homo habilis. La amenaza se intensificaba aún más debido a que cazaban en grupos, coordinando sus ataques, lo que hacía prácticamente imposible que un Homo habilis escapara. Además de su fuerza física, las hienas tenían un comportamiento aterrador. En ocasiones, no solo mataban a sus presas, sino que las devoraban mientras aún estaban vivas. La morfología de las extremidades de las hienas, adaptadas para la velocidad, las convertía en cazadoras excepcionalmente rápidas. Este hecho resultaba fatal para los Homo habilis, ya que no eran buenos corredores. Aunque podían mantener una velocidad moderada, no podían competir con la velocidad de las hienas, que cazaban casi exclusivamente carne. Con sus dientes afilados, que recordaban a los de los felinos, estas hienas representaban una amenaza constante para los Homo habilis. Aunque los felinos de dientes de sable, como el Megantherion y el Homotherium, eran amenazas terribles para los Homo habilis, las hienas resultaron ser aún más peligrosas por su habilidad para cazar en grupos y sus ataques despiadados. Estas criaturas formaban una de las mayores amenazas en la vida de los Homo habilis, que se veían rodeados de depredadores terrestres y acuáticos y estaban en constante lucha por sobrevivir. Entre los depredadores más temibles que habitaron la Tierra durante los días de los Homo habilis se encontraba el Crocodylus thorbjarnarssoni, un cocodrilo gigantesco que dominó su ecosistema. Este cocodrilo es, de hecho, el más grande jamás registrado, alcanzando longitudes de hasta 8 metros. Su tamaño, combinado con un cráneo extremadamente ancho, le permitía aplastar con facilidad presas de gran tamaño, como grandes tortugas. Sin embargo, el Crocodylus thorbjarnarssoni no solo se distinguía por su tamaño, sino también por su capacidad de adaptarse para capturar y devorar animales de diversas especies, incluyendo humanos. El Homo habilis, que coexistió con este coloso, debió haber vivido con una constante amenaza de muerte. Existen indicios claros de que estos seres humanos primitivos eran presas de estos enormes reptiles. Un caso particularmente espeluznante es el de un espécimen conocido, cuyos restos muestran profundas heridas punzantes en sus extremidades inferiores, compatibles con las marcas dejadas por los dientes de un cocodrilo. Se cree que, en un ataque, pudo haber perdido una pierna antes de sucumbir a la muerte, una tragedia que ejemplifica las condiciones extremas
a las que los Homo habilis estaban sometidos. Además de los depredadores, los Homo habilis también tuvieron que lidiar con numerosos herbívoros y omnívoros que defendían sus territorios. A pesar de no ser tan mortales como los carnívoros, estos animales, como los rinocerontes prehistóricos, hipopótamos, elefantes y jirafas, representaban un peligro considerable para los Homo habilis. Aunque sus ataques no eran tan frecuentes, seguían siendo responsables de muertes, y los herbívoros y omnívoros de hoy en día en África continúan siendo responsables de miles de muertes anualmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No te olvides de apoyar el canal para que pueda seguir trayendo más contenido. Da un like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.